España no cayó en 1808 por la fuerza, cayó por la traición. Fue una guerra que no empezó en los campos de batalla, sino en las sombras, en despachos oscuros, en acuerdos secretos donde la nación más poderosa de la tierra fue entregada sin disparar un solo tiro. El pueblo no lo sabía. Pero en aquel instante, España estaba condenada. El imperio que había dominado medio mundo estaba siendo desangrado desde dentro. Napoleón no vino solo a ocupar un país, vino a borrar una identidad, a destruir el último gran bastión de la monarquía católica, a arrasar una nación que, durante siglos, había sido el mayor obstáculo para el nuevo orden que pretendía imponer en Europa. Y lo hizo con un plan maestro: corromper a las élites, manipular a los reyes y sembrar el caos entre el pueblo. Pero se equivocó, porque aquella nación que parecía rendida no estaba muerta, solo dormía. Y cuando despertó, lo hizo con una furia que ni el ejército más poderoso del mundo pudo detener. Fue entonces cuando nació una guerra diferente. Una guerra sucia, sin cuartel. Una guerra de emboscadas, de fuego y venganza. Fue la primera guerra de guerrillas de la historia moderna. Fue el principio del fin para Napoleón, pero también fue la muerte de España. La mal llamada Guerra de la Independencia constituyó la más intensa y generalizada reacción popular y nacional frente a la invasión napoleónica y el nombramiento de un rey intruso registrada en Europa. Lo que ocurrió en España en 1808 provocó el asombro de los países del viejo continente. Todos los demás territorios ocupados por Francia se habían sometido. Los españoles, no. Hasta entonces, Bonaparte había expandido su dominio con una maestría sin igual. Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Alemania, Italia. Todos habían caído, unas veces por la espada, otras por la diplomacia. Prusia y Austria, aplastadas, no tuvieron más remedio que rendirse y pactar. A nivel oficial, España no tenía nada contra Francia. El ejército, la administración, todos tenían órdenes de cooperar con Napoleón. Pero ¿por qué tanta sumisión? La clave estaba en Inglaterra. Los británicos eran el enemigo común, y Napoleón necesitaba el apoyo español para cerrarles el paso en el sur de Europa, y sobre todo para invadir Portugal, el último refugio inglés en el continente. Con ese pretexto, España permitiría el paso de las tropas francesas para tomar Portugal. Pero había un pequeño detalle. Los franceses entraron, pero jamás se fueron. En cuestión de meses, 65.000 soldados napoleónicos estaban acantonados en España. Lo que comenzó como una alianza se convirtió en una invasión consentida. El orgullo nacional estaba siendo pisoteado. La rabia crecía. La situación era insostenible. Algo estaba a punto de estallar. Y cuando lo hiciera, sacudiría no solo a España, sino a toda Europa. La llama de la rebelión estaba encendida. España entera era un polvorín a punto de estallar. Por un lado, estaban los partidarios del príncipe Fernando, que veían en los franceses una amenaza y en Fernando una esperanza. Por otro, el clero temía las ideas revolucionarias que llegaban de Francia. Y el pueblo llano. El pueblo veía con horror la ocupación francesa. Sufría el hambre por el colapso del comercio con América y la guerra en Europa. Y sobre todo, se sentía humillado. La tensión aumentaba. Mientras tanto, el avance francés continuaba sin resistencia. Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián. Las tropas napoleónicas ocupaban España sin disparar un solo tiro. ¿Pero qué pensaba realmente el pueblo español de 1808? Lo cierto es que no tenía el poder de las élites, ni participaba en intrigas palaciegas, pero sí tenía algo mucho más poderoso: su instinto de supervivencia y su orgullo. No eran los mismos españoles que 2 siglos antes habían cruzado océanos, conquistado imperios y erigido catedrales en los rincones más remotos del planeta. Ahora, el pueblo español estaba hundido, empobrecido, pero conservaba intacto su espíritu. El 19 de marzo de 1808, Carlos IV abdicó. Fernando VII era el nuevo rey de España. Fernando, envalentonado, viajó a Madrid esperando que el poder francés, representado por el temible mariscal Murat, le reconociera como rey. Pero la realidad fue otra. Murat, que tenía 35.000 soldados napoleónicos rodeando la capital, ignoró por completo a Fernando. Y luego, sin contemplaciones, le ordenó abandonar la ciudad y dirigirse al norte, donde Napoleón le esperaba. Pero Napoleón no le esperaba en ningún sitio. Era una trampa. Finalmente, el nuevo rey fue conducido a Bayona, en suelo francés, y ahí Napoleón tenía preparada su obra maestra de la manipulación. El resultado fue una farsa bochornosa. Fernando, presionado por su propio padre y por Napoleón,
devolvió la corona a Carlos IV. Pero Carlos, en su primer acto como rey recuperado, cedió inmediatamente el trono a Napoleón. España entera, con su rey y su gobierno, acababa de ser entregada al emperador de Francia sin que se disparara una bala. Napoleón tenía lo que quería: España a sus pies. Madrid era un caos. El gobierno no gobernaba, el rey no mandaba, el ejército no tenía órdenes. Y en el centro de todo, Murat, convertido en amo y señor de la ciudad, manejaba a su antojo los restos de un país en ruinas. Y entonces ocurrió lo inesperado. Durante la noche del 1 al 2 de mayo, la multitud se fue congregando frente al Palacio Real. Madrid era un hervidero de rumores. Al amanecer se confirmó la peor sospecha: los franceses estaban sacando a los hijos del rey. Cuando el carruaje de la reina de Etruria partió, la multitud murmuró, pero no hizo nada. Pero cuando apareció el coche destinado a Francisco de Paula, un clamor recorrió la plaza. El pueblo no entendía de intrigas palaciegas ni de tratados secretos, pero sabía cuándo le estaban arrebatando lo poco que le quedaba. El palacio fue invadido. La multitud hervía. Murat, viendo el motín, no dudó ni un segundo. Ordenó disparar. El plomo francés desgarró a los madrileños. El suelo se tiñó de sangre. Los madrileños intentaron cerrar las puertas de la ciudad para impedir la entrada de más tropas, pero Murat ya tenía a 30.000 soldados en las calles. Lo que siguió fue una masacre. Carga tras carga, los franceses arrasaban la ciudad. La sangre corría en la Puerta de Toledo, la Puerta del Sol. Pero, contra toda lógica, Madrid no se rindió. Cada vez que los franceses masacraban a un grupo de madrileños, otros tantos volvían a alzarse para vengar a sus muertos. La caballería francesa arrollaba a la multitud. Los mamelucos, la temida guardia egipcia de Murat, desataban el terror en las calles, pero algo ocurrió que el general francés no esperaba. Los madrileños no solo resistían, atacaban. A falta de espadas y fusiles, usaban navajas, tijeras y cualquier objeto afilado. Los mamelucos, aquellos jinetes curtidos en las guerras del desierto, caían en plena Gran Vía a manos de mujeres y artesanos. Pero la victoria francesa era inevitable. Madrid era una ciudad abierta y los soldados de Napoleón eran 30.000. En medio del caos, los madrileños corrieron al parque de artillería de Monteleón. Sabían que dentro había armas y cañones, pero también había soldados franceses vigilando y una orden clara del alto mando español: no intervenir, no ayudar al pueblo, no moverse. En ese momento crítico, un hombre se enfrentó al dilema de su vida: el capitán Luis Daoiz. Los franceses abrían fuego contra la multitud. Los madrileños pedían armas desesperados. En su interior, Daoiz sabía lo que debía hacer, pero la disciplina militar lo ataba. Entonces rompió la orden en pedazos, desenvainó el sable y mandó abrir las puertas. Los madrileños entraron como un torrente. Daoiz ordenó encerrar a los franceses y tomó el control del cuartel. A su lado estaba Pedro Velarde, otro oficial dispuesto a morir antes que entregar su patria sin pelear. Con apenas un centenar de paisanos, 16 artilleros y 3 cañones, se prepararon para la batalla. Daoiz y Velarde sabían que no ganarían, pero también sabían que la dignidad de un pueblo no se negocia. Y ese 2 de mayo, en Monteleón, Madrid y España, demostraron al mundo que no se rendirían sin luchar. Los franceses de la división westfaliana del general Lefranc avanzaban con órdenes de tomar el parque de Monteleón. Pero dentro, Daoiz y Velarde ya estaban listos. Las puertas estaban cerradas. Los franceses no sabían qué ocurría dentro. Daoiz dejó que se acercaran, y entonces, cuando los invasores estaban lo suficientemente cerca, los cañones tronaron. La metralla barrió las filas francesas. Los soldados huyeron en desbandada. Los franceses, furiosos por la humillación, contraatacaron con su artillería. La metralla silbaba, la pólvora cubría el aire, los gritos se mezclaban con el estruendo de los disparos. Pero una cosa estaba clara: los madrileños no huían. En la segunda carga, los franceses fueron repelidos otra vez. Lefranc, herido en su orgullo, se puso él mismo al frente del ataque. Esta vez, la lucha fue encarnizada. Las balas acabaron con Clara del Rey, que cayó junto a su esposo. Benita Pastrana, aferrada a un cañón, murió defendiendo su puesto. Los defensores se quedaron sin munición. Los franceses irrumpieron en el cuartel, y la lucha se tornó cuerpo a cuerpo. Velarde cayó muerto de un disparo. Daoiz, gravemente herido por metralla, seguía de pie. Apoyado en un cañón, aguantó hasta el último aliento. Lefranc se le acercó y le golpeó con desprecio. Pero Daoiz aún tenía fuerzas para blandir su sable y herir al general francés. Las bayonetas napoleónicas acabaron con él. Pero no con su legado. La defensa del parque de Monteleón duró apenas 3 horas. Pero en ese tiempo, los españoles causaron casi 1000 bajas a los franceses.
Un puñado de patriotas había hecho temblar a todo un ejército imperial. Los franceses desataron el terror. Sus soldados cazaban a los defensores por las calles. En una de esas redadas, capturaron a una joven de 15 años, Manuela Malasaña. Solo tenía unas tijeras para defenderse. La fusilaron sin piedad. Esa noche, el mariscal Murat había firmado un bando que favorecía la creación de un ambiente de terror. Mal aconsejado, el populacho de Madrid se ha levantado y ha cometido asesinatos. Bien sé que los españoles que merecen nombre de tales han lamentado tamaños desórdenes, y estoy muy distante de confundir con ellos a unos miserables que solo respiran robos y delitos. Pero la sangre francesa clama venganza. Por tanto, mando lo siguiente: serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas. Todo corrillo que pase de 8 personas se reputará reunión de sediciosos y se disipará a fusilazos. Toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será incendiada. Los fusilamientos no se hicieron esperar. La tarde del 2 de mayo, soldados franceses mandaron desfilar a decenas de reos. Las ejecuciones continuaron hasta madrugada del día 3. Con el ambiente más calmado, el 7 de mayo, Murat comunicaba a sus tropas que pusieran en libertad a todos los presos y dirigía una proclama a su ejército en Madrid. Soldados, el día 2 os fue preciso acudir a las armas para repeler la fuerza con la fuerza. Ahora todo ya está tranquilo. Los culpados, o los que se dejaron seducir, están castigados, o han conocido su error. Restablézcase pues la confianza pública y echemos un velo sobre lo pasado. Soldados, renovad vuestras relaciones amistosas con el pueblo español. Vecinos de Madrid, españoles de toda la península, que descanse vuestro espíritu. Al mediodía del 2 de mayo de 1808, un hombre influyente, Juan Pérez Villamil, se refugió en Móstoles. Junto a otro ilustre caballero, Esteban Fernández de León, quien traía las terribles noticias de Madrid. Villamil entendió que el gobierno no haría nada. El ejército estaba paralizado. La única opción era recurrir a un poder aún existente: los municipios. Sí, la vieja tradición jurídica castellana emulando a Núñez de Balboa y Hernán Cortés. Los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, firmaron el bando que cambiaría la historia. Un documento que convocaba a todos los pueblos de España a levantarse en armas. Es necesario que muramos por el rey y por la patria. El bando de Móstoles corrió como pólvora encendida. En cuestión de días, el fuego de la insurrección ardía en toda España. El bando de Móstoles no era, en sentido estricto, una declaración de guerra. Eran solo las palabras desesperadas de 2 alcaldes en un pueblo insignificante. Pero en la historia, a veces, basta un simple mensaje para prender la llama. Pedro Serrano, un hombre anónimo, se convertiría en el jinete que se ofreció a llevar el mensaje a toda España. A las 7 de la tarde del 2 de mayo, con el bando en sus manos, cabalgó sin descanso por la carretera de Extremadura. Pasó por Navalcarnero. Siguió hacia Talavera de la Reina y recorrió 200 kilómetros a toda velocidad, llegando hasta Cáceres. Su cuerpo no aguantó más. Cayó extenuado, enfermo, y desapareció de la historia. Era el 3 de mayo, pero su misión estaba cumplida. El mensaje había salido de Móstoles y ya no se detendría. El 5 de mayo, las noticias de Madrid llegaron a Bayona. Napoleón estalló de ira. Culpó a Fernando VII del levantamiento. Entregó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Pero Napoleón no había entendido a España. Porque el pueblo español estaba recogiendo la soberanía del suelo donde los reyes la habían arrojado. Pero ¿por qué un pueblo tradicionalmente monárquico no atendía los llamados de Fernando VII? Bueno, en España no existió un régimen feudal como en el resto de Europa. Constan ya en León en el año 1188 la existencia de cortes en las que no se reunía el rey con los nobles, sino también con los representantes de los municipios que se iban levantando a costa del moro. Y conocemos cuál era el contenido del juramento que se exigía al rey en las cortes de los reinos de Castilla y León. Jura vuestra Alteza confirmar a las ciudades, villas y lugares de este reino las libertades, franquicias, exenciones, privilegios, cartas y mercedes, como también los usos, costumbres y ordenanzas, ya firmadas y juradas, y dar a todas las ciudades, villas y lugares su carta de confirmación. Sí, juro. También conocemos de sobra el juramento al que se sometían los reyes de Aragón ante el justicia del reino. Nos, que valemos tanto como vos, e que juntos valemos más que vos, os facemos rey, si guardáis nuestros fueros y libertades. E si non, non. Extremadura se alzó en armas. Luego, Andalucía. Por toda la península, los españoles comenzaron a organizarse. Surgieron juntas provinciales que asumieron el poder en cada territorio. En Oviedo, la rebelión estalló el 9 de mayo. El 25 de mayo,
la Junta de Asturias declaró la guerra a Francia. Le siguieron Santander, La Coruña, Cádiz. Los vascos, a través de su Junta de Vizcaya, lo dejaron claro. Españoles, somos hermanos. Un mismo espíritu nos anima a todos. Aragoneses, valencianos, catalanes, andaluces, gallegos, leoneses, castellanos. Olvidad por un momento estos nombres de eterna armonía y no os llaméis sino españoles. Era una guerra. Ya no se peleaba por un rey, se peleaba por España. Karl Marx, más de 40 años después, describió el fenómeno con precisión. Napoleón creía que España era un cadáver, pero si el Estado español estaba muerto, la sociedad española estaba más viva que nunca y rebosante de fuerza de resistencia. El 6 de junio, la Junta Suprema Central, desde Sevilla, declaró oficialmente la guerra a Napoleón. En Cataluña, en el Bruc, los españoles detuvieron al ejército francés. En julio, llegaría la primera gran victoria, Bailén. Para el mundo, la guerra contra los franceses no era una lucha por los Borbones. Era una guerra por la propia identidad de España. Jovellanos lo dejó claro en una carta al banquero Francisco Cabarrús, quien había jurado lealtad a Napoleón. España no lidia por los Borbones ni por Fernando. Lidia por sus propios derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes a toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos, en una palabra, por su libertad. Y el pueblo español lo entendió así. Para ellos, esta era una lucha entre su fe y el ateísmo revolucionario, entre su tierra y el invasor extranjero. Pero lo que realmente convirtió la guerra en un infierno fue el brutal sistema de ocupación francés. Cada unidad del ejército napoleónico tenía autonomía para buscar su propio abastecimiento, lo que significaba, en la práctica, licencia para saquear, quemar y matar. Y España respondió como jamás lo había hecho antes. Los campesinos no esperaron órdenes, tomaron las armas y se echaron al monte. Así nació la guerrilla, la pesadilla del ejército napoleónico. Los franceses los llamaban bandidos, pero eran mucho más que eso. Eran la resistencia encarnada. En solo unos meses, el levantamiento se convirtió en una cadena de victorias inesperadas. En Cádiz, los barcos españoles aniquilaron a la flota francesa en el puerto. Fue la primera victoria de la resistencia. En Valdepeñas, La Mancha, el pueblo entero salió a la calle para cortar el paso a los franceses. En Cataluña, soldados españoles desertaron de sus propios regimientos para unirse a la insurrección. La primera gran victoria llegó en el Bruc, donde los insurrectos derrotaron a Napoleón en su avance hacia Manresa. La guerra estaba creando héroes que entrarían en la leyenda. El tambor del Bruc, el Palleter, Agustina de Aragón. El general Dupont, viendo que la situación se volvía insostenible, ordenó replegarse hacia Despeñaperros. Pero los españoles ya tenían un plan. Las tropas del sur, al mando de los generales Castaños y Reding, maniobraron para aislar a la vanguardia francesa, y así, al caer la tarde del 18 de julio de 1808, españoles y franceses chocaron en Bailén. Los dos ejércitos estaban parejos, 30.000 soldados por bando, 25 cañones en cada lado. Bajo un sol abrasador, mujeres, ancianos y niños corrieron entre las líneas, llevando agua a los soldados. Esa agua no solo mantenía con vida a los hombres, también refrigeraba los cañones. Los franceses, atrapados en un calor insoportable, vieron cómo sus cañones quedaban inutilizados. Sin refrigeración, el metal se sobrecalentaba hasta volverse inservible. Tras horas de batalla, los franceses estaban agotados, deshidratados y sin artillería. Y entonces ocurrió lo impensable. El 19 de julio, el general Dupont, mariscal de Napoleón, rindió su ejército entero al general Castaños. Era la primera vez que un ejército napoleónico caía derrotado desde el inicio de la expansión imperial. Bailén no fue solo una victoria. Por primera vez, el mito de la invencibilidad de Napoleón había sido destrozado, lo que tendría consecuencias en el resto de Europa. Pero aún faltaba un paso más: unir todas las juntas bajo un solo gobierno. En septiembre de 1808, los representantes de cada junta se reunieron en Aranjuez. Allí nació la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino. Pero había un problema. El ejército español, oficialmente, aún estaba del lado de Napoleón. Durante años, los pactos con Francia habían subordinado a los soldados españoles a las órdenes del emperador. Pero ahora, la guerra había cambiado todo. Cada unidad militar debía tomar una decisión: seguir siendo parte del ejército napoleónico, levantarse en armas y luchar por España. Y los soldados españoles eligieron la insurrección. De norte a sur, los militares se pusieron al servicio de las juntas locales. No había un mando central, pero se formaron unidades de voluntarios por toda la península. En poco tiempo, España tenía 120.000 hombres dispuestos a luchar,
En ese instante, una flota inglesa se dirigía a ayudar en los levantamientos de los independentistas de la América Española con 15.000 hombres. Porque sí, los británicos no estaban pensando en ayudar a España. Todo lo contrario. Pero la noticia de la sublevación en la península llegó a Londres y lo cambió todo. Y Londres entendió que su mejor jugada no era invadir América, sino combatir a Napoleón en suelo español. Así que la expedición británica cambió de rumbo. El 1 de agosto de 1808, el ejército de Wellington desembarcó en Portugal. Dejaron a su paso la misma destrucción que los franceses. Ambos destruirán las industrias, comercios y tierras, saquearán el patrimonio nacional, obras de arte de incalculable valor, harán desaparecer documentos históricos de los archivos y bibliotecas nacionales. Cientos de obras de arte continúan actualmente en los museos británicos y franceses, si bien la mayoría obran en manos desconocidas. A finales de 1808, Napoleón en persona cruzó los Pirineos. Y no venía solo. Traía consigo a 250.000 hombres. Era su mejor ejército. La Grande Armée, la misma que había derrotado a media Europa. Soldados curtidos, con disciplina de hierro y experiencia en 1000 batallas. A su paso, todas las victorias españolas y británicas se desmoronaron. La Junta Suprema, el gobierno provisional español, huyó a Andalucía. Napoleón tenía la península en sus manos. Con Madrid bajo su control, a Napoleón solo le quedaban 2 objetivos para completar su conquista. Cádiz, donde estaba refugiado el gobierno español. Lisboa, donde estaba el mando británico. Pero el emperador se encontró con un problema. España no estaba pacificada. Los franceses dominaban las ciudades, pero las carreteras, los montes, los pueblos, seguían en pie de guerra. Los guerrilleros españoles, sin uniformes ni reglas, convirtieron cada ruta en un infierno. Cada convoy de suministros, cada patrulla francesa, podía ser emboscada en cualquier momento. Mientras Napoleón dirigía la guerra, su hermano José Bonaparte intentaba gobernar España. Pero tenía un problema enorme. Era un rey sin pueblo. La resistencia española había tomado una forma inesperada. Era el pueblo. Eran los campesinos, los sacerdotes, los artesanos. Golpear y desaparecer. Atacar cuando nadie lo espera. Hundir la moral del enemigo con un terror constante. Aquí es cuando comenzará una espiral de terror. Porque las guerrillas golpeaban y desaparecían. Asaltaban convoyes, emboscaban patrullas, interceptaban mensajes, destruían suministros. No buscaban conquistar ciudades. No querían batallas formales. Lo suyo era una guerra de desgaste, una guerra de terror. Y necesitaban ser especialmente brutales. Y de hecho los franceses van a vivir en una constante situación de pánico, pues su enemigo no llevaba uniforme, se mimetizaba entre la población. Y lo peor, los guerrilleros no necesitaban una estructura logística compleja. Tomaban armas, ropas y caballos de los propios franceses. El pueblo les daba de comer. Sus bases estaban en los montes, en las aldeas, en cualquier rincón del país. Para Napoleón, España se convirtió en un pozo sin fondo. El ejército francés estaba atrapado en una guerra sin fin. Se calcula que llegaron a existir más de 30.000 guerrilleros en distintas partidas. Pero no eran bandidos, no eran grupos descontrolados. Todas las partidas acataban órdenes de la Junta Central. Tanto es así que incluso se redactó un reglamento de partidas. Era una guerra organizada, patriótica. Y lo más importante, efectiva. Sabía crear el terror. Napoleón se vio obligado a desviar recursos inmensos para controlar España. Para noviembre de 1811, 350.000 soldados franceses estaban atrapados en la península. La guerra menor, que pensaba resolver con apenas 15.000 hombres había asegurado, terminó siendo el mayor problema del imperio napoleónico. Cada soldado que moría en una emboscada, cada convoy que desaparecía, era una herida más en el corazón de Francia. Fue una guerra sin reglas, con torturas, ejecuciones sumarias, represalias masivas y actos de violencia extrema en ambos bandos. Los franceses nunca habían enfrentado un conflicto de esta naturaleza, lo que los llevó a responder con una brutalidad aún mayor, creando un ciclo de violencia sin fin. Los soldados franceses no estaban preparados para luchar en un territorio donde cada pueblo, cada montaña y cada camino podía ser una trampa mortal. No había una línea de frente clara. Las guerrillas atacaban y desaparecían en la población civil. Los franceses nunca podían sentirse seguros, ni siquiera en ciudades ocupadas. Las líneas de suministro eran atacadas constantemente, dejando a los soldados sin comida ni refuerzos. Los guerrilleros cortaban las orejas y narices de los franceses muertos y las colgaban en los caminos. Otros eran despellejados o quemados vivos como advertencia a las tropas napoleónicas. Los franceses respondían ejecutando pueblos enteros. Las reglas de la guerra tradicional no se aplicaban. Se peleaba con odio, sin compasión y sin piedad.
Cada ataque guerrillero era respondido con una masacre, y cada masacre francesa generaba más odio y resistencia. Los guerrilleros no tomaban prisioneros. Si capturaban franceses, los torturaban y los ejecutaban cruelmente. A veces, los metían en sacos y los arrojaban al río, o los despellejaban vivos como represalia. Es una de las formas de tortura y ejecución más brutales de la historia. Era un castigo extremadamente doloroso y lento, ya que la piel está unida a los músculos por nervios y tejidos sensibles. Se arrancaba la piel de todo el cuerpo, lo que llevaba a una muerte lenta por shock, dolor extremo. O se despellejaba solo una parte del cuerpo, dejando a la víctima viva como advertencia. A veces se frotaba sal o vinagre en las zonas despellejadas para aumentar el sufrimiento. No era solo una tortura, sino una herramienta psicológica para desmoralizar al enemigo. Era tan cruel que incluso los soldados más duros se sentían impactados al verlo. En diciembre de 1812, Napoleón sufrió el mayor desastre de su carrera. Su ejército abandonó Rusia tras perder 380.000 hombres en el invierno ruso. El emperador estaba debilitado, y entonces llegó la batalla decisiva. 21 de junio de 1813. Las tropas aliadas hicieron un movimiento maestro. Avanzaron de forma escalonada, sumando fuerzas a medida que avanzaban. Aseguraron que sus líneas de suministros se movieran al mismo ritmo que el ejército. En todo momento mantuvieron la superioridad sobre los franceses. El resultado fue una catástrofe total para Napoleón. Los franceses perdieron una cuarta parte de sus soldados, perdieron todos sus cañones, se vieron obligados a huir en desorden. Mientras tanto, las bajas aliadas apenas superaron el 5%. La guerra de guerrillas había desgastado al ejército francés durante años, pero la batalla de Vitoria fue la puntilla, tanto que Ludwig van Beethoven compuso una pieza para celebrar la victoria. Hoy, sin darnos cuenta, la tarareamos con la letra. Es un muchacho excelente. Napoleón había perdido España, pero su derrota aún no estaba sellada. Aún quedaba un último enfrentamiento. 31 de agosto de 1813, el ejército de Galicia, al mando del general Freire, contra los últimos destacamentos franceses. Y esta vez fue una victoria enteramente española. San Marcial selló el destino de la guerra en la península. España se convirtió en el primer país en derrotar al todopoderoso Napoleón. Mientras tanto, en el resto de Europa, el imperio francés se tambaleaba. En octubre de 1813, Napoleón sufrió otra derrota decisiva en Leipzig. Era el principio del fin del emperador. Incluso el propio Napoleón reconocería años después la importancia de España en su caída. Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta maldita guerra me ha perdido. Así lo cuenta en sus memorias el teniente de húsares francés Albert de Roca. Al primer llamamiento acudían los hombres de todas las provincias, casi desnudos, a las grandes reuniones que llamaban sus ejércitos. Y una vez en estos, el ardiente deseo que tenían de vencer les hacía soportar con admirable paciencia las privaciones a que todo el poder de la severa disciplina no hubiera podido someter a los mejores soldados de línea. Los pueblos de las provincias españolas manifestaban generalmente, aun en los momentos en que ganábamos más batallas, una incredulidad invencible sobre nuestros éxitos. Ningún español se avenía a confesar que España estuviese vencida. Y este sentimiento, que estaba en el alma de todos, era el que hacía invencible a la nación, a pesar de tantas pérdidas y de las derrotas frecuentes de sus ejércitos. Puede decirse que ningún ejército europeo tuvo tal capacidad de resistencia sin perder el ánimo, combatiendo hasta la victoria y sin pensar nunca en la rendición o el armisticio. La realidad fue que para el mando francés, la contienda se convirtió en una pesadilla. El general Hugo, padre del escritor Víctor Hugo, que al cabo de 2 años de guerra fracasó en su intento de derrotar al empecinado, resume así el fenómeno guerrillero. España se alzaba toda para rechazar aislada la dominación extranjera, defendiéndose hombre a hombre y pie a pie. Imposible saber por dónde había podido escaparse el empecinado. Los aldeanos daban falsas noticias cuando no tenían tiempo de huir a la aproximación de los franceses. Y lo más frecuente era encontrar las aldeas desiertas, habiendo ocasión en que se anduvo 8 días seguidos sin haber visto a nadie. Antes de escaparse, destruían lo que no podían llevar consigo. No se hallaba pan ni carne, y consumida la galleta, las tropas se morían de hambre. Como señaló un autor, al terminar la guerra, el paisaje y el alma españoles tenían tales cicatrices que hacían a la nación casi irreconocible. España había ganado la guerra, pero lo había perdido casi todo. La economía española colapsó. No fue capaz de ayudar a los españoles americanos ante las sublevaciones masónicas apoyadas por los británicos.
Un imperio de 400 años caía.